primera carta a los Corintios, capítulo 16. Hoy el tema es, el título de en esta mañana es Sea un solo espíritu con el Espíritu de Dios. Sea un solo espíritu con el Espíritu de Dios. Recuerde que nosotros estamos en YouTube. Nuestro canal se llama Tony Mancipe, usted lo ubica, Tony Mancipe en YouTube, y ahí en la parte de videos va a aparecer Lion of Judah Church, dice videos, usted ingresa ahí y ahí aparecen todos los videos que tenemos de las enseñanzas. Bueno, hubo unos que no se realizaron porque no teníamos todavía el espacio, que duramos como un mes y medio, pero ya desde el domingo anterior tenemos nuestros videos, y hoy pues también el video queda grabado para que las personas lo puedan ver. Todo el tiempo va a estar allí. Hoy entonces la enseñanza es sea un solo espíritu con el Espíritu de Dios. Vaya conmigo a primera carta a los Corintios, el capítulo número 6. Primera carta a los Corintios, el capítulo número 6, verso 17. Dice la palabra de la siguiente manera. Primera Corintios, capítulo número 6, verso 17. Pero el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Volvemos y lo repetimos. Pero el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos que en esta mañana, Dios amado, tu palabra, Señor, produzca la vida. Que tu palabra, Señor, realmente nos hable a nuestro espíritu y abra nuestros ojos espirituales. Que nosotros podamos, Señor amado, hacer tu voluntad. Usa nuestras vidas, Señor. Padre amado, te lo pido en el nombre de Jesús, que tu palabra corra, que tu palabra, Señor amado, realmente abra nuestros ojos espirituales. Me exhorte, nos anime, nos enseñe a caminar en tu palabra, a vivir en tu palabra, a ser obediente desde tu palabra. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Amén. Como la enseñanza dice así, sea un solo espíritu con el Espíritu de Dios. Eso es cuando usted y yo realmente nosotros empezamos a tener relación con Dios. Nuestro espíritu, recuerde que nosotros somos tripartitos, ¿no? Todo el tiempo hablamos de los tripartitos, ¿eh? Este es una sola persona. Esta es una sola persona. Pero esa sola persona tiene, ya dijimos, tiene un alma, ¿cierto? Ya hemos hablado que también tiene un espíritu y que tiene un cuerpo, una carne. Esa es la parte que a veces no entendemos. Pensamos que el alma y el espíritu son lo mismo, pero no son lo mismo. El alma es diferente al espíritu. El alma es la conciencia del espíritu. El alma es la mente, por así decirlo, del espíritu. El cuerpo, pues ya sabemos que es el estuche que tenemos, pero que nosotros tenemos que saber alimentar esas tres áreas del ser humano. Normalmente alimentamos una, el cuerpo, o el alma también, y el alma. Correcto, pero falta alimentar ¿cuál? El espíritu. Y esa es la parte que el hombre, repito, hemos fallado. ¿Y cómo lo alimentamos? En tener relación con Dios, no de la manera mística ni religiosa, sino de la manera realmente sincera, profunda, íntima. Entonces, cuando la Biblia está diciendo aquí en 1 Corintios capítulo 6, verso 17, dice, pero el que se une al Señor, el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Un espíritu es con Él. Eso quiere decir que usted y yo somos uno en Cristo Jesús, y somos el mismo espíritu de Cristo Jesús. Usted va a decir, ¿cómo así? Claro, tenemos el mismo espíritu si nos unimos a Él. Eso es como las parejas casadas. Por eso el matrimonio es una semejanza de la relación entre Cristo y la iglesia, ¿sí? La iglesia viene siendo la esposa y Cristo el esposo. Entonces, cuando una pareja se casa la pareja, la mujer y el varón, se unen en un solo ¿qué? Cuerpo, en un solo cuerpo. La Biblia dice claramente que el cuerpo de la mujer ya no es de la mujer, sino que ahora le pertenece al varón. Imagínense eso la gente no lo entiende, pero es algo profundo. Y el cuerpo del hombre ya no es del hombre, sino de la mujer. Además de eso, su alma, su espíritu se unen. Dice que son uno solo. Por eso cuando una persona dentro del marco del matrimonio se unen en la relación sexual, pues nacen ¿qué? Los hijos.
son la herencia del matrimonio, son una bendición, son su amor precioso, profundo. Eso no es algo meramente carnal. Por eso una persona también, hay personas que como no conocen y no saben y no tienen relación con Dios, solamente satisfacen su parte física y se acuestan, por ejemplo, con una prostituta. Y si se acuesta con una prostituta, un tipo con una prostituta, ¿qué va a pasar? Que el espíritu de ese hombre se une al espíritu de la prostituta. Imagínese eso, vienen siendo uno solo. Y resulta que la prostituta está llena de demonios, espiritualmente hablando. ¿Sí o no? Pero la gente piensa que eso no es así, sino que solamente es satisfacer la parte física, pero no está entendiendo la parte espiritual. Por eso es tan delicado, tan importante el conocer lo espiritual. Por eso cuando nosotros nos unimos, cuando usted y yo empezamos a tener relación con Cristo, con Jesús, pues usted y yo nos convertimos en un solo espíritu. Por eso traemos a colación la relación de matrimonio, la relación de esposa y esposo. Entonces aquí está diciendo que uno son si nos unimos a Cristo Jesús. Primera de Corintios, ahí mismo, por favor, vaya, regrésate un poquito. Primera de Corintios capítulo 2, verso 16. Primera de Corintios capítulo 2, verso 16. La parte B es la más importante. La parte B dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? Hace la pregunta. ¿Y quién le instruirá? Luego dice: mas nosotros tenemos que la mente de Cristo. Miren los conceptos. Cuando nosotros predicamos del Señor, o cuando predicamos en nuestra vida, no significa que usted y yo seamos altivos y orgullosos o seamos mejores que otros. No somos mejores que otros. Pero sí debemos saber que nosotros sí somos diferentes a otros. Hay una diferencia ahí, no somos mejores que otros, pero sí somos diferentes a otros porque nosotros tenemos la unidad. ¿En quién? En Cristo. En Cristo usted y yo somos diferentes. En el mundo, dice la Biblia que el mundo es una corriente, la corriente de este mundo. La corriente de este mundo nos dice muchas cosas que no son verdad. La corriente de este mundo es, por ejemplo, ahorita lo que está saliendo, que es esta de género, ¿cómo se llama? Todo lo que es el homosexualismo, todo es normal, todo lo que es la inclusión de género. Gracias, Diego, la inclusión de género. Y todo eso aparentemente es normal. Ya en Canadá es súper normalísimo. En Colombia en muchos países se están colocando cartillas enseñando esta inclusión de género. Que usted o que un niño que es varoncito ya puede elegir si quiere ser una niña. Y se puede colocar ropa de niña y nadie se lo va a prohibir. Porque si algo ocurre le pueden hacer bullying supuestamente en la escuela o en el colegio y entonces eso es malo, etcétera, etcétera. Pero esa es la corriente de este mundo. La corriente de este mundo es que usted puede hacer todo lo que quiera sin que nadie lo gobierne. Eso es lo que se llamaría anarquía. Una anarquía espiritual, una anarquía en cuanto a familia. Los padres tienen toda la autoridad. Nosotros los padres tenemos la autoridad para corregir a nuestros hijos. Pero nosotros el padre o los padres debemos tener una relación con Dios. Porque si tenemos relación con Dios y somos ejemplo para nuestros hijos, entonces los hijos van a ver ese ejemplo. Y van a ver que el padre y la madre tienen una unidad. ¿En quién? En Cristo. Que estamos en el mismo espíritu. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que la mente de Cristo. Imagínense lo que usted y yo podemos hacer. Porque tenemos la mente de Cristo. La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Imagínese eso. Todo lo podemos en Cristo. ¿Hay momentos difíciles en nuestra vida? Sí. ¿Hay situaciones adversas en nuestra vida? Sí. Pero la Biblia dice claramente que todo lo puedo en Cristo, que además me fortalece. Vamos a tener momentos. En el mundo, dice la Biblia, que en el mundo tenemos aflicción, tristezas, momentos difíciles. Sí, muchas angustias. Pero la Biblia dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo. Si no tuviéramos la mente de Cristo, pues estaríamos en una anarquía espiritual y haríamos lo que el cuerpo le pide que haga, lo que el alma le pide que haga. Pero como nosotros tenemos la cobertura, la unidad en el Espíritu con Cristo, somos uno solo en Cristo. El Espíritu de Él habita dentro de nosotros. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no estaba dentro de las personas, sino estaba sobre las personas. Es diferente, estaba afuera.
Cuando Cristo muere, en el libro de los Hechos, Jesús les dice a los apóstoles: yo les pido que se reúnan en un lugar y que oren harto, porque allí va a descender ¿quién? El Espíritu Santo. Yo no los voy a dejar huérfanos, dijo Jesús. No los voy a dejar huérfanos, sino que enviaré al Consolador, el Espíritu Santo. Dice que ellos estaban orando en el libro de los Hechos, los apóstoles estaban orando unánimemente juntos, dice la palabra, y dice que descendió el Espíritu Santo sobre ellos y empezaron a hablar en otras lenguas, en las lenguas de ese momento, en lenguas gentiles, en lenguas hebreas, en diferentes lenguas empezaron a hablar. ¿Para qué? Dios les dio ese poder para que pudieran predicar el evangelio a esas naciones. ¿Ve? Porque si no, ¿cómo iban a predicar? Entonces, ¿cómo los iban a entender? ¿Cómo los iban a entender? Exactamente. ¿Qué es lo que vino sobre ellos? El Espíritu Santo vino a morar, a habitar en ellos, y sobre ellos vino poder y autoridad. Y dice la Biblia que Pedro, con la sola sombra de Pedro, se sanaban los enfermos. Usted imagínese eso, porque tenían el mismo ¿qué? Espíritu de Cristo, la misma mente de Cristo, pensaban igual. Cuando nos unimos al Señor, cuando usted y yo tenemos relación con Jesucristo, pues usted empieza a pensar de manera diferente a como pensaba antes. Porque si antes pensaba en hacer cosas que no le agradaban a Dios, ya usted empieza como a rechazarla. Usted dice: no, yo ya, pero no porque nadie lo obligó, ni porque lo están manipulando, sino porque la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, le está dando a usted revelación a su espíritu, a nuestro espíritu, para que usted y yo empecemos a cambiar ciertas actitudes, que es lo que habla Romanos capítulo 12, verso 2. Que si yo tenía más tiempo haciendo cosas que no son malas de todas maneras, pues ahora le voy a dedicar un poco más de tiempo para estudiar la palabra, para orar, ¿sí? Si yo antes no le dedicaba tiempo a mi esposa, a mis hijos, pues ahora yo tengo que empezar a dedicarle más tiempo a mi esposa y a mis hijos, porque antes no lo dedicaba. Entonces, todos esos espacios y todas esas cosas Dios se nos está dando, o nos lo da a nosotros, y nosotros empezamos a cambiar y a pensar de una manera diferente. Si pensábamos que antes lo bueno era malo, como la Biblia dice que hoy en día a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, porque eso es lo que está pasando hoy, ya nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, porque la Biblia dice que ahora tenemos ¿qué? La mente de Cristo, la mente de Cristo. Yo les felicito en esta mañana como siempre. ¿Por qué? Porque yo sé que hoy es la final de fútbol y podemos ver la última parte, pero muchos quizás están viendo la final de fútbol porque pues para ellos es prioridad la final de fútbol. Para nosotros la prioridad es rendir culto a Dios. Y bueno, ya podemos ver la segunda parte. Pero la prioridad es ¿quién? Jesucristo. La relación que usted y yo tenemos. ¿Y por qué pensamos así? Porque tenemos ya la mente de Cristo. Cuando usted le da prioridad a las cosas espirituales en su vida, usted ya empieza a sentir que ahora usted ya está siendo una persona nueva, diferente. La Biblia dice en 1 Corintios 5:17 que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Dice de forma que si alguno está en Cristo, unido a Cristo, nueva criatura es. Porque antes éramos viejas criaturas que veníamos viciados con cosas bobas, quizás tontas, pero esas cosas bobas o tontas hacían que nosotros hiciéramos cosas que a Dios no le agradaban. Pero ahora, como estamos unidos en el mismo espíritu y en el mismo sentir, el Espíritu Santo nos revela a nuestro espíritu que hay que hacer otras cosas, que hay que cambiar, que hay que mejorar, que hay que pulirnos, que no podemos ser ordinarios sino extraordinarios en la palabra, mejor en la palabra, mejor en la relación con nuestros hijos. Eso no significa que seamos perfectos. ¿Que vamos a tener diferencias? Pues claro, Diego puede tener diferencias con Paola, José con Silvia, etcétera, etcétera. Cada uno aquí podemos tener diferencias, pero ojo, si tenemos a Cristo, entonces Cristo nos va a dar la revelación de qué es lo que debemos hacer con nuestras parejas, con nuestras familias, con nuestros hijos, con el diario vivir. Si nos unimos en oración, si creemos en lo que el Señor está hablando. Entonces, si estamos en Cristo, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, las cosas viejas. ¿Qué es lo viejo? Pues todo lo que quedó atrás. Usted se ponga a recordar qué fue lo que pasó hace 5 años. Hay algunas congregaciones que le dicen a usted, o algunos pastores que le dicen a usted: acuérdese cuando usted lo violaron, acuérdese cuando usted fue violada, o cuando usted violó a alguien, o cuando usted abortó, acuérdese, traiga eso. Eso le llaman sanidad interior. La sanidad interior no existe, eso es mentira. La sanidad interior no es bíblica. ¿Por qué no es bíblica? Porque eso es traer a recordación el pasado,
y la Biblia dice otra cosa. ¿Qué dice la Biblia? Dice que cuando nosotros estamos en Cristo somos nuevas criaturas, que las cosas viejas se murieron, pasaron. Y luego dice, he aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Él no está diciendo acuérdese del pasado. Otra cosa importante, el mismo Jesús dice, yo no me acordaré más de tus pecados, sino que los echaré al fondo de la mar. Si ya están allá, ¿usted para qué vuelve y los saca? Sí, ya no necesitamos acordarnos de eso. O si nos acordamos de eso, lo traemos a recordaciones de lo que Jesús hizo en nuestras vidas, porque ya no vivimos en eso. Si me hago entender, ya la sanidad interior no existe. Es que Cristo ya hizo las cosas nuevas. Y como estamos unidos en un solo espíritu, pues entonces estamos nuevos. Nuevos en Cristo. Nuevos en Cristo absolutamente. Para hacer, para ejecutar, para crear. Tenemos la mente de Cristo, se dice la palabra. Primera de Pedro, por favor, más atrás. Primera carta de Pedro, el capítulo número 2, verso 4 y 9. Primera carta de Pedro, capítulo número 2, los versos 4 hasta el 9. Casi es uno de los últimos libros de la Biblia. Recuerda que es una carta. Las cartas. ¿Cuántas cartas generales hay? 21. 14 o 13 son paulinas y 7 son cartas generales. Juan, Pedro, ¿cierto? Son las cartas generales. Santiago. Entonces esta es primera carta de Pedro, capítulo número 2, versos 4 al 9. Mire lo que dice la palabra desde el verso 4. Dice, acercándoos a Él, o acerquémonos a Él. ¿A dónde tenemos que acercarnos? A Jesús. ¿Se da cuenta que esto es una decisión? No es una obligación. Probablemente dice, a mí me obligaron a ir. No, a usted nadie lo obliga a ir a ninguna parte, y menos a las cosas de Dios. Nadie lo debe obligar. Usted tiene que tomar es una decisión. Porque usted toma una decisión para ir a una fiesta, ¿y por qué no toma una decisión para ir a buscar a Dios? Es lo más importante. Usted tiene que tomar una, nadie lo está obligando. Es más, en la fiesta tiene que pagar $20, aquí no tiene que pagar. Si usted quiere ofrendar, ofrenda. Si usted no quiere ofrendar, tampoco nadie lo va a obligar. O sea, nadie le está poniendo un revólver que ofrende, que pacte, que haga una primicia. Claro, hay manipuladores del púlpito que dice, venga, venda el carro y traiga la plata. Eso es un manipulador. Usted ya sabe que si un manipulador no vuelva allá porque lo están manipulando. Eso no es bíblico. Venga, oramos para que el Señor lo sane, pero antes tiene que dar $50. ¿Dónde dice eso? O sea, es una manipulación. La Biblia no habla de eso. Jesús nunca pidió nada. La Biblia dice que Jesús dijo que creyéramos en el Padre, que actuáramos en fe, que la fe es por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra de Dios, la palabra. Porque usted puede tener fe por otras cosas. Hay gente que dice, póngale fe, pero ¿a qué le debemos poner fe? No, a la lotería porque yo oí. Pero usted oyó y le puso una fe a algo que es muerto. La palabra es la palabra a la cual usted le debe poner fe. ¿A cuál? ¿A la del hombre? No, a la de Dios. Entonces mire lo que está diciendo primera carta de Pedro. Dice, acerquémonos a Él, que Él es una piedra, ¿qué? Viva. ¿Quién es la piedra viva? Jesús. Jesús es la piedra viva, Él es la roca angular. ¿A qué se refiere con piedra? La iglesia es un edificio. Esa es la iglesia. Y cuando hablamos de edificios no estamos hablando de las paredes, sino que la iglesia es un edificio de personas a nivel mundial. Por eso cuando hablamos de católico, católico se refiere a universal. Eso es. Cuando hablamos de católico es eso, universal. La iglesia es universal, la iglesia es única. La iglesia no fue creada por el hombre, sino por Dios mismo. Dios, el Padre, el Hijo instituyó ¿qué? La iglesia. Y la iglesia es usted, yo. Somos la iglesia. Somos los los ladrillos, somos las piedritas, somos los bloques, somos las piedras. Y Él es la roca angular. Cuando hacen el edificio hay unas bases y hay una piedra angular. La piedra angular o la ¿cómo se llama esto? La viga que sostiene el edificio. Quite la viga, ¿qué va a pasar? Se cae. Si quitamos a Cristo de nuestras vidas, ¿qué va a pasar? Nos caemos, se acaba todo. ¿Qué está pasando en el mundo? Ya es prohibido predicar de Jesús o hablar de Jesús en las universidades. Y por eso es que lo que pasa en todo el mundo. Porque la gente dice, pero ¿por qué pasa todo esto? Porque el mundo ha quitado a Jesús de las universidades, ha quitado a Jesús de los colegios, pero sí le dan tiempo de cátedra para hablar de las cosas gays, homosexualismo. Eso está cogiendo fuerza, pero hablar de Jesús, eso no se debe hablar en ninguna parte porque eso es prohibido.
Prohibido hablar de Jesús. ¿Se da cuenta? Porque hemos quitado ¿qué? La piedra angular, y el edificio se va a caer. Y lo aquí está diciendo: acerquémonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¡Wow! ¿Cuándo fue desechada? Jesús fue desechado cuando él mismo vino aquí a la tierra. Los judíos, su propio pueblo, lo desechó. Y hoy el Señor Jesús dice en Apocalipsis capítulo 3 verso 20: he aquí, yo estoy, dice Jesús, estoy a la puerta de tu corazón y llamo y golpeo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Y eso qué significa? Relación. Cuando usted invita a alguien a su casa y comparte la mesa, usted no lo hace con todo el mundo, usted lo hace con personas especiales, porque usted quiere establecer una ¿qué? Relación, una amistad. Es eso. Jesús está diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta de tu corazón y te estoy llamando. Si usted abre la puerta de su corazón, yo entraré en usted, y usted y yo cenaremos juntos, tendremos una relación, una amistad, hablaremos juntos. Cuéntame qué necesitas, cuéntame qué quieres, cuéntame. Él dice que nosotros podemos pedirle a él todo, en la voluntad de Dios, obviamente, ¿cierto? Pero es esa relación que él está diciendo, el hombre no quiere tener relación con Dios, el hombre quiere estar alejado de Dios, porque el hombre quiere hacer su propia voluntad, me parece a mí que tal cosa, me parece a mí que tal otra. Pero el Señor está diciendo: no, está mal. Isaías dice claramente que los caminos del hombre son diferentes a los caminos de Dios, que los pensamientos del hombre son diferentes a los pensamientos de Dios, a menos que el hombre se una con el Señor y sean un solo espíritu, para que tengan la mente de Cristo. Es una diferencia muy grande. La mente de Cristo. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros tengamos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, nos va a ir bien en todas las cosas, dice la palabra. Él va delante de nosotros abriendo puertas, y las puertas no se van a cerrar si tenemos la mente de Cristo. Si no tenemos la mente de Cristo, pues vamos a cometer muchos errores y vamos a fallar. Y entonces en el camino vamos a decir: pero ¿qué hice yo mal? Si nuestros hijos después se desvían, si nuestros hijos un día se vuelven homosexuales, ¿se imagina? ¿No sería triste para usted que un hijo suyo se le vuelva homosexual? Se supone que usted es un cristiano que tiene la mente de Cristo. ¿Y en qué momento usted va a crecer esos niños, y esos niños van un día a tomar unas decisiones? Pero si esos niños no tienen la mente de Cristo y no se les habló de Cristo, de la roca angular, pues esos niños se van a desviar un día. Salmo 119, 21. Se van a desviar. Y si se van a desviar, van a tomar sus propias decisiones, porque no tuvieron la mente de ¿qué? De Cristo. Porque no se unieron en un solo espíritu, en el Espíritu de Dios. Y entonces nosotros vamos a decir: ¿en qué fallamos? ¿En qué fallamos? En que nunca oramos con ellos. ¿En qué fallamos? En que nunca les predicamos la palabra a los niños. ¿En qué fallamos? En que nunca le dijimos a los niños: vamos a la iglesia a orar, vamos a la iglesia a buscar de Jesús, vamos a orar juntos, nosotros como familia. Venga, oramos cuando tomamos los alimentos. Porque los niños van a ver todo eso, van a ver su ejemplo, van a ver la oración del padre, de la madre, van a ver. Y los niños, cuando crezcan, van a tener respeto, van a tener reverencia, y van a decir: wow, no. Cuando venga la tentación, ellos van a tener herramientas para tomar decisiones y decir no al mundo. Pero si nosotros como padres no les enseñamos, no les mostramos la roca que es Cristo, y no les hablamos de Jesús, pues entonces ellos van a tomar decisiones complicadas. Y nosotros después vamos a echarle la culpa al mundo, a los profesores en la universidad o en el colegio o en la escuela, o nos echamos la culpa a nosotros mismos y resultamos ahorcados. Porque vamos a decir: ¿qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal? El no tener relación con Dios. ¿Qué hicimos mal? El no hablarles la verdad bíblica a ellos. ¿Qué hicimos mal? El darles todo a ellos y no permitir que ellos se sepan que hay que pagar un precio. ¿Eso qué es lo que hicimos mal? Eso que está diciendo. Entonces aquí dice que nosotros debemos acercarnos a esa roca que es Cristo, a esa piedra angular que es Cristo, que es la clave de todo el edificio. En el verso número 5 dice: vosotros también, aquí luego dice, en la comparación tan interesante, vosotros también, o ustedes también, como piedras vivas. Hay piedras muertas y hay piedras vivas. Claro, usted va a decir: pero si todas las piedras son muertas. Claro, porque una piedra normal pues es una piedra, pero aquí está hablando del término espiritual.
espiritual. La roca es Cristo. Cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, cuando Pedro le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús dijo, eso es verdad. Y tú eres Pedro, le dijo Jesús a Pedro, y tú eres Pedro, y sobre esa roca, no sobre Pedro, sino sobre la declaración que Pedro había acabado de decir. ¿Cuál fue? Que tú eres el Cristo. El Cristo, la roca principal eres tú. Y Jesús le dice, y sobre esa roca, o sobre esa declaración, entonces yo estableceré ¿qué? Mi iglesia. La roca no es el Papa, sino que la roca es Cristo Jesús. Él es la roca. Él es la roca angular de la iglesia. La iglesia no la fundó un hombre. Recuerde que la iglesia católica tradicional nació en el siglo IV y ya Jesús había pasado 400 años. Entonces no venga a decir que la iglesia es católica y venga a decir que el Papa es el jefe de la iglesia. Claro, es el jefe de la iglesia católica. Como institución sí. Como institución sí. Pero como la parte espiritual no. La roca, la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Por eso lo estamos leyendo, no estamos inventando. Está en la Biblia. Está en la Biblia católica. ¿Quién? Que Él es la roca, que Jesús es la roca, que si nos acercamos a Él, entonces nosotros venimos también siendo ¿qué? Piedras vivas. Usted y yo somos una roca viva que edificamos la iglesia. Usted hoy hace parte de esa iglesia. A nivel mundial, hoy en el mundo entero, hoy, en el hemisferio occidental, se están reuniendo muchas iglesias a nivel mundial predicando de Jesucristo, y muchas personas hoy están escuchando un mensaje cristiano desde la palabra. Muchas. Entonces no estamos solos, porque no somos diferentes. A veces pensamos que somos poquitos o somos solos. No hay muchos. La iglesia es una sola iglesia. Y nosotros hacemos parte de ese edificio. La roca es Cristo. Usted y yo somos esas piedras vivas que estamos edificando ¿qué? La iglesia. Por eso sigue diciendo en el verso número 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa ¿qué? Espiritual. ¿Se da cuenta que somos una casa espiritual? Cada día que venimos a este lugar a escuchar la palabra, no es para que usted se salga raro por allá haciendo cosas raras no, para que usted salga ¿qué? Edificado. ¿Cómo sale edificado? Por la palabra. Usted sale edificado es por el conocimiento de la verdad. No sale edificado por otra cosa. Entonces no sale edificado porque el pastor dijo, no, porque la Biblia dice que es diferente. El pastor no tiene nada que ver. Es la Biblia, por la Biblia. Entonces está diciendo, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Imagínense, la Biblia dice que somos sacerdotes, pero en la tradicional hay un pool o una élite de sacerdotes. Pero la Biblia dice que no hay un pool ni ninguna élite. La Biblia dice que todos los que estamos cerca a Dios y que tenemos relación con Dios somos sacerdotes. O sea que usted es un sacerdote. Pero usted tiene que creer esa palabra. Usted puede decir, no, pero ¿cuál sacerdote soy? No, pues usted tiene que creer lo que dice la Biblia, por fe. Usted es diferente a los demás. Dice, y sacerdocio espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales. Nosotros ofrecemos un sacrificio espiritual. Claro, cada vez que venimos al culto ofrecemos un sacrificio espiritual. Usted mismo, usted es un olor fragante para Dios. Usted es un olor fragante para Dios. Usted no tiene que traer plata para ofrecerle olor fragante a Dios. Eso es para darle al pastor. ¿Usted entiende ese término? Pero aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de que su vida, nuestra vida sí está unida con el Señor. Nuestro espíritu sí tiene unidad con Él. Y si tiene unidad con Él como cuerpo, venimos a adorarlo. Juntos, unidos, juntos. No sueltos por allá, uno por allá, otro por allá. No, juntos. Estamos aquí juntos, unidos. ¿Cómo? Escuchando la palabra. ¿Cómo? Adorando al Señor. ¿Cómo? Haciendo la obra. Entonces dice claramente que aquí dice en el verso número 5, con casa espiritual, dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesús es que podemos adorar al Padre. Sin Jesús no podemos adorar al Padre. Por eso el Padre nuestro es tan importante conocerlo. En el verso número 6 dice, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida y preciosa. ¿Qué es Sión? Jerusalén.
Jerusalén es Sión. Dice, por lo cual Dios el Padre dice, pongo en Sión, ¿qué puso en Sión? La principal piedra. ¿Cuál es la principal piedra? Jesús. Luego dice, la principal piedra del ángulo que fue escogida y preciosa. Luego dice en el mismo verso, y el que creyere en él, no será ¿qué? Avergonzado, defraudado. Pero si no creemos en él, pues vamos a pasar cosas duras. Si creyendo en él pasamos momentos duros, ¿cómo será sin creer en él? Por eso dice que si nosotros creemos en él, nosotros no seremos avergonzados. Nuestros hijos no serán gays, nuestros hijos no serán ladrones, nuestros hijos buscarán a Dios, nuestros hijos tendrán herencia, nuestros hijos serán bendecidos, nuestros hijos serán prominentes, personas buenas, santas, llenas de la palabra, con el conocimiento de la verdad, haciendo discípulos. Esos serán nuestros hijos. Pero si no creemos en él, nuestros hijos un día se van a volver gays. Nuestros hijos van a tomar malas decisiones. Nuestros hijos porque no estamos unidos. ¿A quién? A la roca que es Cristo. Pero si estamos unidos a la roca que es Cristo, hermano, usted y yo podemos confiar, estar confiados. Duerme usted tranquilo, usted duerme tranquilo. Usted sabe que tiene que pagar la renta, no se preocupe porque Dios no lo va a dejar en vergüenza, porque Dios es su proveedor. Pero si usted no está unido a Dios, pues usted está preocupado. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora cómo nos movemos? ¿Y ahora qué hacemos? Pero si usted está con el Señor lo va a cuidar, el Señor lo va a respaldar, el Señor va a activar ángeles a favor suyo, el Señor no lo va a dejar a usted en vergüenza, el Señor le va a abrir puertas, porque usted tiene ¿a quién? A Cristo, porque usted tiene la mente de Cristo. Usted piensa diferente, usted no se desespera. Y así vengan los problemas que vengan, usted no se va a ahorcar. Porque Satanás lo que hace es enredarlo hasta que se mató, para llevárselo. Pero si usted tiene a Cristo, usted se para en la brecha y en la roca, que es ¿quién? Cristo. Usted no está solo. ¿Entiende usted eso? Usted no está solo. Usted no está solo. Usted tiene al Señor de señores, al Rey de reyes. Luego dice en el verso número 7, para vosotros o para ustedes, pues, los que creéis, Él es precioso, o sea, Jesús. Pero para los que no creen, mire, para los que no creen en Jesús, dice claramente, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en el verso 8 dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Luego está diciendo, porque tropiezan. ¿En dónde tropieza la gente que no cree en Dios? En la palabra de Dios. Luego está diciendo al final, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Cuando una persona no cree en Dios, van a tropezar en Jesús. Y tropezar en Jesús es cosa grave, porque no hay nada que hacer. O usted cree en Jesús y le va bien, o usted no cree en Jesús y le va a ir mal. Hay una sola... No es que usted puede creer en Buda, usted puede creer en... Son dioses paganos, que no... Ninguno de ellos dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Ninguno de ellos. Solo Jesús. Por eso es que hablar de Jesús en esta época es difícil, porque la gente le va a hacer a usted bullying. La gente le hace bullying porque usted... Pero si usted creyera en Buda, dice, ay, tan chévere que usted cree en Buda, en Hare Krishna, chévere, lo felicito. Y usted se rapa así, yo me rapo, y usted se la fuma así también, ay, qué lindo, lo felicito, le dicen a uno. Pero usted cree en Jesús y dice, ay, usted es aleluya, ay, no, usted, ay, no, como que lo sacan de lado. ¿Sí? Usted es una aleluya, usted es una pandereta andante, ¿sí o no? Porque se da cuenta. Entonces usted se siente mal con la gente y usted dice, hijo de machica, el círculo que yo tengo es de gente entonces usted toma una decisión, o se va con Cristo o se va con sus amigos. Pero usted sabe que si se va con Cristo no será avergonzado, pero que si se va con sus amigos y hace lo que hacen sus amigos, usted un día va a ser avergonzado. Puede que en el momento no, pero después va a ser avergonzado. Y lo que es peor aún, como usted no aceptó a Cristo, ni tiene la mente de Cristo, ni quiere unirse con Cristo, pues la Biblia dice que un día vamos a estar delante del Señor y el Señor va a decir, nunca os conocí. Ay, Señor, pero yo fui a la iglesia algunas veces. Nunca os conocí. Ay, Señor, pero yo en tu nombre eché fuera demonios. Nunca os conocí. Ay, Señor, pero yo diezmaba 15, 10, 20, 50 dólares. Nunca os conocí. Ay, Señor, pero yo colaboré con un picnic allá en la iglesia. Nunca os conocí. Ay, Señor, pero allá nos reuníamos underground. Nunca os conocí. Señor, nunca os conocí. Eso es tenaz. Y después que le diga a uno, fuera de aquí, será lanzado al lago de fuego y azufre por la eternidad. Eso es perder todo. Eso es perder todo. Yo prefiero perder
pues no sé, perder todo aquí en la tierra, pero no perder la salvación. Porque la salvación sí se pierde, aunque los calvinistas dicen que no. Pero Hebreos capítulo 2 dice que nosotros debemos cuidar una salvación tan grande. Cuídela. Con temor y con temblor, dice la Biblia. Pero hay gente que no, dice no, la salvación no se pierde, la salvación, usted puede seguir tomando, fumando, fornicando, adulterando, fresco, tranquilo, no se preocupe porque Cristo ya murió, ya pagó por usted, tranquilo. No señor, no señor, no señor. Cuide su salvación. ¿Y cómo la cuida? Unidos, 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 unidos y solamente unidos. Cuando nos acercamos a Cristo, entonces nos convertimos en rocas o piedras vivas. Filipenses capítulo 3, por favor. Filipenses capítulo 3, verso 3. Filipenses 3, 3. Carta a los Filipenses capítulo 3, verso 3. Dice que nosotros, ¿qué es la circuncisión? La circuncisión judía, ¿no? La circuncisión judía, pues usted sabe que cuando un niño nace en Israel, le cortan el prepucio a los 5 o 8 días de su miembro, a los niños, y eso significa que hay derramamiento de sangre. Eso es la circuncisión, porque ese pedacito de carnecita sobra, no se necesita. Al cortar cae sangre, y la sangre para el pueblo de Israel es muy importante. Significa salvación por la sangre. Nosotros no necesitamos hacer la circuncisión, porque la circuncisión que el Señor está hablando es una circuncisión ¿de dónde? Del corazón espiritual. Circuncídese del espíritu, circuncídese de la carne. Entonces mire lo que dice Filipenses 3:3. Dice, doy gracias, Filipenses 3:3, perdón. Dice, porque nosotros somos la ¿qué? Circuncisión. ¿Quiénes somos la circuncisión? Nosotros. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no confiamos en nuestras propias fuerzas, ni en nuestro conocimiento, ni en lo que somos, sino que confiamos en lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces nosotros somos esa circuncisión. Hemos sido circuncidados del Espíritu, por el Espíritu. Ya no nos basamos en nuestras propias fuerzas. No nos basamos en nuestra mente, no nos basamos en nuestro conocimiento, sino que ahora nos basamos en el poder de Dios, en lo que Jesucristo hizo por nosotros, en Él, en Él. Usted y yo estamos completamente confiados. Ahora nosotros tenemos verdaderamente ¿qué? El Espíritu de Cristo dentro de nosotros. Primera carta de Corintios, vuelve y regrese por favor a Corintios, capítulo 9, primera carta de los Corintios, capítulo 9, versos número 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso número 11. Mire lo que dice. Amén, ¿lo tenemos? Primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso número 11. Dice, si nosotros sembramos entre nosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Pablo está diciendo aquí, acuérdense que cuando uno lee la Biblia hay que leer el pretexto, el texto y el posttexto. Está hablando de los derechos de un apóstol, pero no vamos a hablar de ese tema. Lo que estamos hablando es lo que Pablo dice en este versículo. En el verso 11 dice, si nosotros sembramos lo espiritual. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo yo obtengo? ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo yo obtengo el Espíritu de Dios? ¿O cómo nosotros obtenemos lo espiritual? Número 1, escuchando su palabra. Número 2, muriendo a nosotros, naciendo de nuevo en el Espíritu. Por eso hay que nacer de nuevo, nacer de nuevo. Cuando hablamos de nacer de nuevo no significa que nos metamos en la barriga de la mamá otra vez, sino está hablando del Espíritu, que usted y yo tenemos que cambiar, nacer de nuevo. Número 2. Y número 3, alguien nos tiene que sembrar la palabra. Alguien idóneo nos tiene que sembrar la palabra. Y se necesita sembrar la palabra. Se necesita comer alimento espiritual y beber alimento espiritual. Eso es importante para que nosotros, ¿qué? Tengamos vida espiritual. El hecho de venir acá, estas 2 horitas o hora y media, ese es el tiempo donde estamos yendo al restaurante espiritual para recibir comida espiritual, conocimiento de la palabra y poder tener conocimiento de la verdad. Entonces él está diciendo acá, en el verso número 11, si nosotros sembramos entre nosotros lo espiritual. Para lo espiritual se siembra, se deposita. Nosotros tenemos que recibir lo espiritual en el Espíritu.
Y eso va a producir con el tiempo un fruto. Muchos frutos. Frutos, paz, paciencia, benignidad, gozo, mansedumbre, templanza. Pero aparte de eso, también cosas espirituales. Que nosotros, como ya tenemos la llenura del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra, entonces vamos a otras personas y le predicamos la palabra y hacemos más que discípulos. Si nos quedamos callados, pues no hacemos discípulos. Y la Biblia dice que Dios nos dio el Espíritu Santo en nuestro espíritu para que nosotros tengamos poder. ¿Para hacer qué? Discípulos. Dice claramente en Mateo capítulo 28, el verso 19, id y haced, o vayan y hagan. No dice que es una electiva, no dice que es una elección, no dice, ¿ustedes quieren? No, dice id. Admiración, de autoridad. Vayan, id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Y luego añade, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Y el nombre del Padre cuál es? Jehová. No. ¿Y el nombre del Hijo? Jesús. ¿Y el nombre del Espíritu Santo? El Paracleto. No. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es uno solo, Jesús. Por eso Filipenses capítulo 2, verso 8 y 9 dice claramente que Él bajó, que Él descendió, que Él se humilló y que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque en el nombre de Jesús se debe doblar toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. 3 mundos. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Porque acuérdense que el nombre de Jehová no es, aunque está en la Biblia escrito, como Jehová, como Yahvé, no es el nombre que es sobre todo nombre. El nombre original es el tetragrammatón, que son 4 letras. YHWH, no tiene valor consonante. Más adelante en el siglo IV los más judíos masoretas le colocan las consonantes y queda sonando como Yahvé o Jehová. Pero el mismo Jesús, el mismo Dios dijo, le dijo a Moisés, en nombre de quién yo voy a sacar tu pueblo. Él dijo, dígale, yo soy el que soy, te envió. ¿Qué significa yo soy el que soy? El único Dios que se sostiene por sí mismo. Yo soy el que soy significa Adonai, el Señor. Pero nadie le dio un nombre. Y en el Nuevo Testamento ahora sí se revela el nombre. ¿Cuál? Jesús. El nombre revelado. ¿Quién lo reveló? El mismo Hijo. La imagen de la sustancia. La sustancia es el Padre porque es espíritu, pero el Hijo es la imagen de la sustancia que es la carne. Él vino y tomó ahora ¿qué? Autoridad en la tierra y reveló ¿a quién? Al Padre. Y por eso nosotros estamos aquí. ¿Y la gloria quién la recibe? El Hijo y el Padre. Obviamente es el mismo. Entonces Él está diciendo que se necesita sembrar lo espiritual. Nosotros estamos siendo sembrados. Vaya conmigo a otra vez ahí mismo, 1 Corintios capítulo 10, ahí pegadito. Primera carta de Corintios capítulo 10, versos 3 y 4, mire lo que dice, 3 y 4. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Luego dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Qué estamos tomando en esta mañana? Alimento espiritual. O sea, usted en este momento se está comiendo un plato, un menú espiritual, y además estamos bebiendo bebida espiritual. Ya usted ahorita sale y se come unos huevos y revueltos y un juguito de naranja y un sorbete, y ya es algo físico para su cuerpo. Y cuando usted lee un libro está tomando alimento para su alma. Cuando usted va mañana a la escuela de inglés usted está teniendo alimento para el alma, y tiene relaciones interpersonales con amigos, eso es alimento para el alma. Y ve una novela y llora, ve una película y llora, eso es alimento para el alma. Pero cuando usted viene a la casa de Dios o a un lugar, a un auditorio, y nos reunimos a escuchar la palabra de Dios, usted está tomando alimento para su espíritu. ¿Se da cuenta la diferencia tan grande? Hay que saber hacer la diferencia. Cuando usted come arepa de Paola, esas arepas de Paola son deliciosas. En YouTube para que compren, por favor. Entonces, ojo, esas no, en serio que son muy ricas. Eso es para la carne, pero no es para el alma. Entonces, lo que está diciendo la palabra acá, que en el verso 3 y 4 es espectacular. Y todos comieron el mismo alimento. No comieron un alimento diferente, sino el mismo alimento, que es un alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían ¿de dónde? ¿De quién bebían? De la roca espiritual. No dice que están bebiendo de una iglesia específica. No dice, yo voy a la iglesia católica. No dice eso. Yo voy a la iglesia evangélica. No dice eso. Yo voy a la iglesia adventista del séptimo día. No dice eso. Yo voy a la iglesia mormona. No dice eso. Yo voy a los testigos de Jehová. No dice eso.
Ay, yo voy a los rosacrucistas. No dice eso. Ay, yo voy a los de Pare de Sufrir. No dice eso. Ay, yo voy a... Ay, no dice nada de eso. Ay, yo voy a mi pastor es lindo, lindo, lindo. Ese pastor que tenemos es lindo. Y huele rico. Ay, lindo, lindo. Y ese carro que tiene, esa esposa maravillosa, esos hijos, usted los ve lindos. La gente habla de él, del hombre como tal. No. Ese es un hombre común y corriente. Igual que usted, igual que yo. La diferencia es que nosotros tenemos la mente de Cristo, por lo tanto somos igualitos. Ay, esa corbata que el pastor, esos vestidos que él se pone, ay, qué unción, se ve cuando uno lo toca esa unción. Ay, no, eso no es unción, ¿la unción cuál es? La unción es el Espíritu Santo dentro del creyente. Todos somos iguales en Cristo y estamos bebiendo en esta mañana bebida espiritual y comida espiritual. No endiose a los hombres, por favor, no endiose a los hombres. Respételos y admírelos, pero de ahí no pase, porque el Dios único es Él, la roca. Por eso está diciendo, ojo, ya vamos a terminar. Dice claramente en el verso número 4 del capítulo número 10:4, gracias. Y todos bebieron de la misma roca, la bebida espiritual, porque bebían de la roca, ¿qué? Espiritual que los seguía. Y miren lo que dice, ojo, esto está haciendo referencia a los que estaban en Egipto. En Egipto, imagínense, no había llegado todavía a Cristo. Y miren lo que está haciendo en el Nuevo Testamento. Y dice, ¿y esa roca es quién? Cristo. Más claro, no canta. Y esa roca era Cristo. Y esa roca era Cristo. Era Cristo y es Cristo. O sea que Cristo siempre ha sido Cristo. Cristo es el título. Cristo es un título en griego que significa el ungido. Eso es Cristo. En hebreo es Mashiach, el ungido. Eso es un título. Pero el nombre es Jesús. Por eso se dice Jesús o Jesucristo, que es Jesús el Mesías, Jesús el ungido, Jesús la roca. Y esa roca es ¿quién? Cristo. ¿De dónde bebemos nosotros lo espiritual? De Cristo. ¿De dónde comemos? De Cristo. No de un hombre, no de una religión, sino de una relación en Cristo. Un solo espíritu unidos. Uno solo. No dos espíritus, no tres espíritus. Es uno solo en Cristo. En Cristo. Usted y yo tenemos al Espíritu Santo habitando dentro de nosotros. Por eso usted tiene poder, usted tiene autoridad, usted tiene poder en el nombre de Jesús. Usted puede orar por sus hijos, usted puede orar por su esposa, usted puede orar, usted puede imponer manos, usted, aunque usted llame al pastor para que ore por usted, está bien, pero usted lo puede hacer, porque no que usted tiene poder, usted tiene la autoridad, usted tiene el conocimiento, usted tiene la mente de Cristo, usted es una roca viva. ¿Se da cuenta todas esas garantías? Escúcheme bien, garantías. Diga conmigo garantías. O sea, se da cuenta, pero cuando usted solamente le dice que el pastor es el que tiene el poder y la autoridad para orar, para hacer, no, lo está endiosando. No lo endiose. Es que usted es una roca viva. Usted es una piedra viva, lo está diciendo si tiene la mente de Cristo. Y como usted tiene la mente de Cristo, puede orar con autoridad, puede reprender con autoridad, puede tener sanidad, imponer manos sobre alguien y sanar, porque usted tiene la autoridad, usted tiene la mente de Cristo. Usted no está basado en sus fuerzas, sino en el poder de Dios, que Él era la roca que es Cristo. Dice claramente, ¿de dónde tomamos nosotros la comida? De Cristo. ¿De dónde bebemos? De Cristo. No fue que yo me lo inventé, acá yo no me estoy inventando nada del otro mundo, sino que está todo en la palabra, plasmado, obviamente, ortotomutamente, que tiene que uno leer la palabra y explicar la palabra. Lo que está diciendo entonces aquí, en el verso número 4, ya finalizando, dice, y todos bebieron de la misma roca espiritual, bebieron de la bebida espiritual porque la bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Verso número 5, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué ocurrió? Que muchos no creyeron en la roca que es Cristo. ¿Se acuerda cuando Dios le dice, Moisés le dice, Señor, no hay agua? Entonces le dice Dios a Moisés, háblale a la roca. Está haciendo un símil, esa roca es Cristo. ¿Qué hizo Moisés? Moisés no le habló a la roca, cogió el palo
cogió la vara de él y le pegó a la roca. Y la roca salió agua, lógico, pero a la roca no se le pega, porque es Cristo. Eso es un símil, ¿entiende usted que es un símil? Es una comparación, pero la roca es Cristo. Él le pegó a la roca, le dio rabia y dice, ¿entró Moisés a la tierra prometida? No entró. Por eso dice que muchos quedaron postrados en el desierto. Muchos murieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida, que era Canaán. Había una promesa para entrar a esa tierra. Hoy nosotros no necesitamos entrar a ninguna tierra, ¿no? Porque la gente dice, no, llegamos a Canadá y la tierra que fluye leche y miel. A su merced, esta no es la tierra que fluye leche y miel. Este es un país desarrollado, de oportunidades, pero no es la tierra que fluye leche y miel. La tierra que fluye leche y miel se llama Jesucristo. Él es la roca. Él es tu proveedor. Él es mi proveedor. Él es tu salvador. Él es mi salvador. Él es. No es un país. No es un país, porque la gente endiosa el país. No endiosa el país tampoco. No endiosa la nación. No endiosa el país desarrollado que tenemos. No lo endiose. Es Cristo la roca. Él es el que fluye leche y miel. Juan capítulo 16, verso 13. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16, verso número 13, por favor. Juan 16, Evangelio de Juan, es el último evangelio, o el último libro del evangelio. Capítulo número 16, verso 13, por favor. 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, os hará saber las cosas que habrán de venir o de suceder. Se da cuenta, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Cuál es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo en nosotros. Juan capítulo 14, devuélvete un poquito, Juan 14, 17. Juan 14, 17. Estamos corroborando todo. Dice, y el Espíritu de verdad. ¿Se da cuenta que hay un espíritu de error, de mentira, de falsedad? Pero la gente no lo discierne. Usted cuando va a una iglesia tiene que discernir qué es verdad y qué es mentira. ¿Qué es lo que está predicando el pastor? Si el pastor está predicando humanismo y antropología, salga de allí. ¿A usted qué está haciendo en un lugar donde le hablan de antropología y humanismo? ¿Qué está haciendo en un lugar donde le están hablando cosas que no son la verdad? Tiene que estar en un lugar donde le dan alimento espiritual y comida espiritual y bebida espiritual para que usted pueda ser una roca que tenga vida. Por eso está diciendo en el verso número 17: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir. Se da cuenta que el mundo no lo recibe. Usted háblele a un gay de Jesús, ellos no creen, antes se burlan de Jesús porque no lo pueden recibir. Usted háblele inclusive a un político masón, a los masones, háblele de Jesús. Aquí hay una iglesia masona aquí en Adelaide, con, bueno, por ahí hacer impresionante. Uno dice, wow, y dice Jesús, y está el símbolo masónico, y uno dice, wow, increíble. Aquí hay de todo. Aquí en esta ciudad usted encuentra iglesias de todas, luteranas, calvinistas, arminianas, bautistas, pentecostales, trinitarias, unitarias. Aquí hay de todo. La pregunta es, ¿quién tiene la verdad? ¿O cuál es la verdad? Entonces está diciendo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. ¿Se da cuenta? El mundo no lo ve ni le conoce. ¿El mundo conoce a Jesús? No. Pero nosotros, dice la Biblia, le conocéis. ¿Porque qué? Porque mora en nosotros. ¿Quién mora en nosotros? Y estará en vosotros. ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu de Dios. ¿Y está en dónde? En nosotros. Dice el verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dice que Él es Dios, el Espíritu Santo fue enviado para que nosotros tuviéramos relación con Él. Fuéramos un solo espíritu. Cuando usted tiene el Espíritu Santo de Dios, somos un solo espíritu. Piensa diferente, habla diferente, actúa diferente. No hace lo que el mundo hace. Piensa diferente, va en contra de la corriente de este mundo. Si usted no tiene relación con Dios, usted hace lo que el mundo dice, no lo que Jesús dice, no lo que la roca ha dicho, no lo que la roca ha establecido. Efesios capítulo 1, verso 17. Efesios, vaya por favor a Efesios, atrás, váyase atrás. Carta a los Efesios, capítulo, está después de Gálatas, está 1 Corintios, 2 de Corintios, luego sigue Efesios, y en Efesios capítulo 1, verso 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué?
¿Espíritu de qué? Sabiduría. Efesios capítulo 1, verso 17. Vuelvo y lo repito. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. ¿Qué tenemos los cristianos verdaderos? ¿Un espíritu de qué? De sabiduría. Cuando usted tiene problemas, no se vaya a volver loco. Cálmese, porque usted tiene sabiduría. La palabra sabiduría viene del griego Sofía. Sofía. Cuando usted le pone a una niña Sofía, entonces esa niña va a ser sabia. No necesariamente. Tiene el nombre, pero para tener sabiduría es porque tiene relación con Jesús. Entonces está diciendo acá que Dios nos ha dado espíritu de ¿qué? Sabiduría. Usted tiene que ser sabio en su hogar, en su casa, en su familia, en las decisiones que usted toma. No las tome a la loca. Consúltelas con el Señor. Consulte con Dios todo. Por eso dice, Dios nos ha dado espíritu de sabiduría. 1, 2. Dios nos ha dado espíritu de ¿qué? Revelación. Revelación es correr el velo, es mostrarnos. Entonces cuando usted va a un lugar, yo le hablo de lo espiritual, no de otra cosa, de lo espiritual. Cuando usted va a un lugar, tiene que saber si eso es verdad o es mentira, porque Dios a usted le dio el espíritu de ¿qué? Revelación. Si usted no tiene el espíritu de revelación, usted traga entero, en todo se lo traga entero, pero no trague entero. Tiene que mirar si eso es verdad o no es verdad. No se quede tragando entero. Averigüe, indague, sepa que es verdad. Sepa que es verdad. Por eso usted tiene el espíritu de revelación. A usted Dios, el espíritu le revela a usted cosas. Cuando usted va a hacer inclusive un negocio, el mismo espíritu le dice, mire, no lo haga con él porque él lo va a robar. El espíritu le está dando discernimiento, sabiduría. Pero si usted no toma la decisión, si usted no tiene relación con Cristo, pues usted comete el error. Lo tumbaron, compró un carro de $10,000 y valía $500. Pero estaba lindo por fuera, sí, pero el motor estaba podrido. ¿Qué le faltó? ¿Malicia indígena? No. Espíritu de revelación. ¿Se da cuenta? Solamente estoy hablando de lo natural, más de lo espiritual. Entonces, en la revelación usted necesita, ¿a qué le tengo más tiempo? Me la paso jugando a Xbox 4 horas y de la Biblia no leo nada. Pues allá el Espíritu le está diciendo, mijo o mija, despiértese, despabilese. Más tiempo en oración, más tiempo en leer la lectura de la palabra, porque usted se va a edificar, usted se va a fortalecer, usted va a madurar, usted va a crecer, usted va a poder hacer cosas tremendas. Dios lo va a usar a usted. No deje de estar todo el tiempo ahí jugando o estar mirando. A veces los computadores y los celulares se nos convierten en problema a nosotros, porque tenemos más tiempo para mirar eso y para leer la Biblia. No tengo tiempo. No, la Biblia dice que todo tiene tiempo, todo. Tiempo para cantar, tiempo para adorar, tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para orar, tiempo para estudiar, tiempo. La Biblia dice, Eclesiastés, que todo tiene su tiempo. ¿Podemos sacar tiempo? Sí podemos sacar tiempo. Tiempo para ir a la playa, tiempo para nadar, pero también tiempo para ir a la iglesia. Entonces, ya finaliza diciendo el verso número, Efesios capítulo 1, verso número 17. Gracias. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, y aparte de eso dice, en el conocimiento de Él. En el conocimiento de Él. Hay gente que le gusta ir a iglesias donde no les enseñan, sino solamente ahí. La pasamos rico, sí, cantamos 10 canciones y luego vino un tipo y nos pegaba en la cara y nos escupía y nos daba patadas y luego nos cobró plata y todos sacamos cheques y las tarjetas de crédito y la pasamos rico. Y aprendió algo, no, pero la pasamos rico. Si yo sentí unas cosas y me caí y me empujaron y me escupieron, qué rico. Y aprendió, no, pero la pasé rico. Y es que es rico y la iglesia es linda y todo es rico y el lugar es lindo y eso le dan a uno café y lindo, el auditorio es lindo y las luces lindas y todo es lindo. Y sí, pero y lo tumbaron, sí, y rico. ¿Se da cuenta? ¿Pero por qué? Porque no tenemos espíritu de sabiduría y de revelación y de conocimiento. ¿En dónde? En la palabra. No es religión, hermano, amigos, no es religión. ¿Usted entiende eso? No es religión. Por religión, pues volvámonos religiosos, pero no es religión. Desacartónese, quitemos la hipocresía, quitemos el fariseísmo, quitemos toda esa religiosidad, quitémosla y realmente hablemos como es, lo que es, sin tapujos, con la verdad, como es. Ay, me dice, wow, conocer a Jesús es espectacular con la verdad. Y usted deja de ser religioso, usted ya sabe qué es bueno y qué es malo.
Usted ya no vive por el que dirán, sino por lo que usted sabe que es verdad. Usted ya no me pongo pantalonetica porque no sé qué. Yo no como morcilla porque eso es pecado. Yo no como, porque todo es pecado. Pecado si se come la morcilla. Es su merced, eso es en la ley del levirato. Como no tiene conocimiento en la palabra, pues usted hace la ley del levirato. Pero la ley del levirato ya pasó, su merced ya pasó. Estamos viviendo en la ley de Jesús. Mateo capítulo 6, 7 y 8. Lea la Biblia. Pero como uno la lee, está sujeto a lo que otro le enseña y se lo traga entero. Acá leemos Biblia, por eso decimos aquí en esta iglesia se mueve la Biblia, se mueve la Biblia, se mueve. No es un versículo, son muchos. Son muchos, porque usted tiene que saber que es verdad. Usted tiene que saber que es verdad. Aquí. No lo que él, sino lo que Dios dice. ¿Sí o no? Eso es. No podemos tragar entero. Ya 2 versículos más y nos vamos a casa. Segunda de Timoteo 1:7. Segunda carta a Timoteo. Es uno de los últimos, otra vez. Toda la carta del Nuevo Testamento. Segunda carta de Timoteo, capítulo número 1, verso 7. Amén. Dice el verso 7: porque no nos ha dado Dios. Esto es una belleza. Porque no nos ha dado Dios. ¿Qué? Dice el verso número 7. ¿Espíritu de qué? Cobardía o timidez. Muy buena versión. No nos ha dado Dios espíritu de timidez, de cobardía, sino que, el verso 7, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que Dios nos ha dado. Cuando usted y yo nos unimos en un solo espíritu, Dios nos ha dado espíritu de poder. Le quita la cobardía, la timidez. Hay mucho cristiano que es cobarde. O sea, va a la iglesia el domingo y el lunes va al trabajo y no dice que es cristiano, eso es calladito. Y por ahí echan un chiste verde y eso se ríe. ¡Ah! Y después pasa el tiempo y usted es cristiano, sí, oiga, pero usted también no echaba sus cuentos verdes, sí, pues porque le faltó autoridad para decir que ame a Cristo, que busque a Cristo, ¿sí? Porque eso es la timidez, el cobarde es el que nunca dice que es cristiano. Cuando ya por allá sale uno que otro y dice, yo soy cristiano, el otro como que se anima y dice, yo también. Y dice, ¿de verdad? ¿De cuándo acá? Sí me hago entender, porque es un cobarde. Porque no dice la verdad, le da miedo, le da decir, si digo que soy cristiano me van a sacar del círculo de amigos. Pues que lo saquen del círculo de amigos, no importa. Desde que Dios no lo saque a usted, hermano, usted tiene toda la garantía. No necesariamente tiene que ser con su círculo de amigos. Sabemos, Jesús fue rechazado, desechado, escupido, abofeteado. Y él no dijo, yo como que renuncio a ser su hijo para que mis amigos me ayuden y que seamos todos lindos. No, Jesús no dijo eso. Él dijo desde un comienzo, soy el hijo de Dios, soy rey y pare de contar. Y mi reino no es de este mundo. Y Pilatos y todo el mundo lo cogieron, los mismos judíos lo desecharon. Y el hombre parado en la roca, en él mismo inclusive. Y lo mismo en nosotros. Por eso dice acá que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Si a usted le preguntan, usted va a la iglesia, usted dice, no, sí, yo soy cristiano. No diga, no, pues sí, yo voy a una casa ahí. Pues sí, hay un man que no se sabe si es cristiano. Ahí dice que es pastor. Ay, no sé. Sí, porque mucha gente no le dé miedo. Diga la verdad. Dígalo con autoridad. Cuando yo llegué a este país hablé con una persona cristiana y me dice, usted aquí no es nadie. Me lo dijo así. Me dijo, no, yo soy pastor. Le dije, yo soy pastor, yo soy teólogo, he estudiado, yo soy maestro de universidad bíblica. Me dijo así, usted aquí no es nadie. Y él y cristiano, ojo, cristiano. Y tenía un grupo familiar, y cristiano. Le dije, bueno, usted lo dice que no es nadie, bueno, está bien. Pero yo creo lo que el Señor dice que hay que hacer. Yo soy cristiano, yo soy pastor, yo soy aquí o en Capernaum. Eso no es que me lo inventé. Si usted le dicen aquí que no es nadie, no, nadie, no. Usted es un hijo de Dios, usted tiene la autoridad, usted tiene el conocimiento, usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Pero usted tiene que pararse en la brecha. No dice, bueno, sí, yo no soy nadie. No, la Biblia dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad y de dominio. Dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Que un cigarrillo de esta tamaño no lo puede a usted dominar. Hay unos allanazos y el cigarrillo los domina. O la marihuana, o el bazuco, o la cocaína, todo eso lo domina. Una falda lo domina, unas piernas lo dominan,
Dice, oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Aleluya. Oh. Sí, ¿la tentación está? Claro que sí. Nadie está diciendo que no. Usted ve una mujer linda, pues usted dice, uy, Señor, usted empieza a sudar. Pero hombre, párese en la brecha, usted tiene al Señor. Entonces, ahí es cuando usted tiene poder, dominio propio. No se deje dominar. Usted tiene esposa, ya ¿para qué más? ¿Para qué más? Si con una no puede uno, ¿cómo será con dos o tres? Le acaba la plática y aparte de eso el problema que se mete con el Señor. Ya. Dice la Biblia que ese es el problema de los ojos, la pasión de los ojos. Bueno, ya, bonita, sí, amén. Está hermosa, chava, y sigamos para adelante, porque ¿qué más hacemos? No sé lo que era ir, porque ese es el problema, por eso dice dominio propio. ¿Usted tiene un problema con el dinero? Dominio propio. Deje de gastar tanto. Hay gente que recibe la plata y ya se va al mall, vamos a Walmart, vamos, y terminó comprando para comer, no hay, pero aquí se gastó la plata. Dominio propio, tenga dominio. Sepa administrar lo que Dios le ha dado. Sepa hacer el mercado, guarde para una eventualidad, guarde para un heladito con los niños, guarde, ahorre, sepa administrar, ofrende. Ay, eso sí no. Ofrende. La Biblia dice, dad y se os dará. La Biblia dice que Él bendice al dador alegre. Pero se da cuenta, o sea, sepa administrar. Tampoco usted va a coger todo el sueldo y lo va a llevar, que eso es lo que muchos dicen, llévelo, tráigalo. No, tráigalo, no. Sepa administrar. Pero eso se llama dominio propio. ¿Quién nos lo ha dado? Dios. Cuando usted está unido con Cristo, un solo espíritu, Dios nos da dominio propio para hacer las cosas. No es que sea perfecto, no somos, porque cometemos errores, pero por lo menos tenemos el dominio propio. ¿Se da cuenta que todo lo que el Señor nos ha dado? Nos ha dado cosas espectaculares. Y finalmente, el último, Santiago. Devuélvete a Santiago capítulo número 4, más atrás, perdóneme, está después de Hebreos está Tito, primera, segunda de Timoteo, luego Tito, luego Hebreos y luego sigue Santiago. Santiago capítulo 4, verso número 5. Santiago capítulo 7. Santiago capítulo 4, verso número 5. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Vuelvo y lo repito. Dice el verso número 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Mire, ese Espíritu, el Espíritu de Dios que está o que mora en nosotros, dice claramente que nos anhela. Y aparte de que nos anhela, nos cela. ¿Y por qué nos cela? Nos cela con relación a los demás espíritus. Porque hay muchos espíritus que no son verdad. Acuérdese que hay un solo espíritu, que acabamos de leerlo en Juan, que es verdad, el Espíritu de Dios. Pero hay otros espíritus que parecieran, pero no son verdad. Por eso la gente consulta la brujería. ¿La brujería es espiritual? Sí. Maligna, satánica, demoníaca. Entonces la gente dice, mire, se murió su mamá o su papá, tráigame, yo le voy a hacer regresar su espíritu. Y va y paga, ya sí paga $100 y los paga. Y la bruja le dice, bueno, la bruja trae una bola y hace un poco de cosas y le trae un espíritu. Sí le trae un espíritu y habla igualito que la mamá o el papá o el hermano. Habla igualito y dice, mire, ella está hablando. Y dice, hola, ¿cómo estás? Vengo del más allá. Y viene y le habla. Y dice, sí, es la voz de mi papá, de mi mamá, sí. Y empieza a creer esas cosas. Sí es verdad, pero son demonios. Espíritus de maldad en las regiones celestes. Son espíritus que nada tienen que ver. Pero el Señor, que está diciendo en Santiago, que el Señor nos cela a nosotros y nos anhela a nosotros y nos cela con todos los demás espíritus. O sea que Él quiere lo mejor para usted, porque usted y yo estamos unidos a Cristo. Nosotros no somos espirituales porque nuestro espíritu sea muy grande. No, sino que somos espirituales porque permitimos que el Espíritu Santo de Dios habite en nosotros, que es diferente. ¿Cómo lo permite usted? Viniendo a este lugar, orando, leyendo la palabra, teniendo relación con Dios, ¿cierto? De tal forma que el Espíritu Santo de Dios se une a nuestro espíritu, y por eso el espiritual
piensa espiritual, vive espiritual, tiene dominio espiritual, tiene poder, tiene autoridad. El espíritu está atento a todas las cosas. El espíritu nuestro está atento a todas las cosas, pero la carne está dispuesta es para hacer lo malo. Pero si es débil, pero si usted y yo estamos realmente unidos con el Señor, entonces usted tiene un espíritu de poder, de autoridad, de dominio propio. Usted piensa diferente, actúa diferente y vive diferente. Así que en esta mañana la pregunta cardinal que siempre hacemos es: ¿usted realmente está teniendo la mente de Cristo? ¿Usted realmente tiene dominio propio? ¿O usted se deja llevar por la corriente de este mundo? ¿O usted tiene tiempo con Dios o tiene más tiempo con la tablet, con el Facebook? Ahí el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros que debemos ¿qué? Cambiar, renovar, mejorar, porque usted y yo tenemos la mente de Cristo. Y cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, entonces usted tiene la autoridad, el poder, la unción, el dominio. Usted se convierte en un ser espiritual, claro, con el mismo cuerpo, pero con un ser usted diferente. La gente lo va a empezar a ver a usted diferente. La gente va a consultar a usted porque usted empieza a tener ¿qué? Sabiduría, porque usted es una roca viva que está parado sobre la roca verdadera que se llama Jesucristo. Le invito a que se ponga de pie en esta mañana. Vamos a orar.